Básicamente la pared anterior del abdomen constituida por músculos, como son los huesos anteriores y los músculos piramidales. La pared lateral constituida por los músculos anchos del abdomen, y tenemos los inferior, menor y transverso. Y la pared posterior por músculos que se encuentran en la región, aparte de la columna lumbar, tenemos los músculos, el cuadrado de los músculos de zona menor y zona mayor, que son músculos que se encuentran en el superior. Entonces, en ese orden, vamos a ir viendo lo referente al abdomen, pero antes debemos dividir topográficamente, o debemos estudiar topográficamente la división de la pared anterior del abdomen, considerando dos líneas verticales y dos líneas horizontales, y que dividen topográficamente el abdomen en 9 cuadrados. Si tomamos de referencia una línea media clavicular, ustedes ven en imagen, acá, línea media clavicular, y acá otra línea media clavicular, y tomamos dos líneas horizontales, una que pasa o que va de los rebordes totales al reborde total del cuerpo, y otra línea que toma como referencia la espina ilíaca ante los superiores. Bueno, vamos a dividir a la pared anterior del abdomen en 9 cuadrados. ¿Por qué tiene importancia? Si ustedes observan, acá hay cuadrantes superiores, hay cuadrantes medios y cuadrantes inferiores. ¿Por qué es importante? Porque referir o que el paciente refiera un dolor a nivel de epigastrio por la relación que existe de esa porción epigástrica con la pared anterior del estómago, pensamos en un problema gástrico. Si nosotros hablamos del hipocondio derecho, lado derecho, algún dolor que manifieste el paciente, nosotros pensamos en un problema de vía biliar. Si nosotros tenemos un dolor a nivel periumbilical, vamos a pensar en un problema intestinal, de intestino delgado, de yeyuno ilíaco, probablemente. Y si ese dolor tiene una dirección a nivel periumbilical con dirección cinturón al lado izquierdo, es decir, que va a dolor del cinturón al lado izquierdo, estaremos en un problema gástrico. Si el dolor es a nivel de flanco derecho y flanco izquierdo, tendremos un problema renal, un problema de vía urinaria. Porque a nivel de las regiones lunares se encuentra la columna. Si el dolor se manifiesta a nivel de fosa ilíaca derecha, pensaremos un problema ventricular, y si es a nivel un problema asfixiado, tanto al lado izquierdo, al lado derecho, a la izquierda y al lado derecho de la mujer. En el varón y mujer también pensaremos en un problema ventricular. Si el dolor es a nivel de hipogástrico, pensaremos en un problema de vejiga, un problema vesical. Entonces, ¿por qué es importante recordar la topografía, la división topográfica de esa pared anterior del abdomen para cuando ustedes ya lo dicen, la semiología o hay una manifestación de dolor en algún paciente que atienda, ustedes más o menos topográficamente pueden hacer el examen y tener un diagnóstico presuntivo de la probable patología que tiene. Ahora, por si nosotros estudiamos el hígado se encuentra en el hipocondio derecho, pero está protegido por la familia costal, es decir, que el borde llega hasta el borde hasta el borde costal del hígado. Daría la impresión que el hígado se encuentra dentro de la cavidad torácica, pero no es así. Parte de la cavidad abdominal, pero el diafragma no es un músculo que se encuentra de forma horizontal, sino tiene una convexidad superior y una concavidad inferior que se acomoda hacia un
visión topográfica de la pared anterior del abdomen, trazando dos líneas verticales y dos líneas horizontales respectivamente que nos dividen la pared anterior del abdomen en 9 cuadrados. Ya, si ustedes observan acá, tenemos dos líneas verticales. Ya, algunos toman como líneas verticales para alternar, y otros toman como referencia a la línea media capitular. Ustedes ven aquí una línea punteada, tomando de referencia la línea, tomando de referencia la mitad de la clavícula. Por eso dice línea medio clavicular. Y en cambio esta tendría que ser para externar, ya no tanto medio clavicular, para cerca de para externar. Igual son dos líneas verticales y dos líneas, si ustedes hacen referencia acá, tenemos una línea que pasa por a nivel de, tomando por referencia más o menos a nivel del ídolo, de esta línea punteada, y la otra línea que es un costal, es decir, del extremo de la parte inferior del rebordo costal a la parte inferior del otro rebordo costal, subcostal. ¿No? Y acá tenemos en referencia la línea que cruza ambas esquinas ilíacas, plano inter. Acá está la velocidad la espina ilíaca anterior superior a la otra espina ilíaca anterior superior y por la línea intertrocratea. Al final es muy similar. Lo importante, si ustedes toman como referencia estas líneas, sea la subcostal o a nivel pilónico, igual una línea horizontal, o sea a nivel de la espina ilíaca anterior superior o a nivel intertrocratea, igual, bueno, vamos a tener vamos a tener dos líneas verticales y dos líneas horizontales que dividen topográficamente a esa pared anterior del abdomen en 9 cuadrados. Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Región periumbilical, flanco derecho, flanco izquierdo. Hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. ¿Está claro? Bien. La cavidad abdominal está, o las paredes que forman la cavidad abdominal, consideramos una pared anterior, una pared posterior y dos paredes laterales. La pared anterior del abdomen representada por dos músculos, los restos anteriores del abdomen y los músculos piramidales, y parte de las aponeurosis de los músculos anchos de la boca. Entonces, vamos a ver músculos anteriores de la región anterior, que es el pared anterior. Vamos a ver músculos anchos del abdomen, ¿ya? Con sus aponeurosis respectivas, y vamos a ver los músculos posteriores de la pared abdominal. Bien. Si ustedes observan en esa imagen, ya, muy claramente segmentado o dividido con aponeurosis, la aponeurosis lo segmenta a estos músculos, segmento. Bueno, tenemos los músculos rectos anteriores del abdomen. Observan ustedes a este nivel, vamos a tener las costillas y cartílagos condrales. Partimos del quinto, sexto, octavo. Ustedes observan acá el apéndice cifoideo, que son puntos de inserción por arriba de estos músculos rectos anteriores y por abajo de una terminal. La apéndice está constituido por los huesos ilíacos. Los huesos ilíacos tienen
de estos dos grupos terminales no tiene mayor relevancia o significancia. También están reservados por la doble normalidad. No tiene mayor funcionalidad, según el término. Vamos a hablar de los músculos, luego tenemos los músculos anchos del abdomen. ¿Cuáles son los músculos anchos del abdomen? El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el trapecio. Básicamente es un músculo ancho del abdomen, forma la estructura anatómica o las paredes laterales del abdomen, parte de la parte anterior hacia la parte posterior, viceversa. Empezaremos viendo el oblicuo mayor. El oblicuo mayor, que tiene amplias inserciones a nivel de la cara externa, borde inferior de las 8 últimas costillas, viene desde la patilla costal de las costillas, de las 8 últimas costillas, y ahí termina en 4 puntos de referencia a través de su poderosa. ¿Cuáles son los 4 puntos de referencia? Debemos observar acá, a nivel de la cresta ilíaca, borde anterior del hueso dorsal, a nivel del pubis y a nivel de la línea blanca. Es decir, de la inserción superior, que es a nivel de los rebordes costales, es decir, de las últimas costillas costales. De ahí baja el músculo mayor y a través de su aponeurocit termina insertándose en 4 puntos, formando un patrón de estructura anatómica importante. Porque si bien no tiene mayor importancia a nivel de la cresta ilíaca, vamos a tener la inserción a nivel del borde anterior del hueso ilíaco, y ahí va a formar parte de lo que es la estructura y obviamente va a formar parte, como vamos a ver después, el conducto inguinal. Entonces, la aponeurocit del oblicuo mayor, del oblicuo menor y del trapecio tienen mucha importancia, porque a nivel de la región inguinal van a constituir las paredes del conducto inguinal. Por eso es importante que esto sí o sí tiene que saber. De tal manera, repito, el oblicuo mayor, la aponeurocit del oblicuo mayor termina a nivel de la cresta ilíaca. ¿Dónde se encuentra la cresta ilíaca? En los huesos ilíacos, la pelvis. ¿Ya? Borde anterior. Los ilíacos son huesos planos. Tienen una cara interna, esta cara externa en 4 bordes y 4 arcos. Hay un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. De tal manera que la cresta en vez de representar el borde superior, hay un borde anterior, y en ese borde anterior tenemos forma parte la aponeurocit de este músculo mayor. Luego tenemos una porción aponeurótica que termina a nivel del pubis, y en la parte media del abdomen, donde están los músculos rectos anteriores del abdomen, lateralmente termina la aponeurocit del oblicuo mayor en el extremo lateral, como vamos a ver en la imagen posterior. Eso es referente al oblicuo mayor. Y el oblicuo mayor, se debe observar, es un músculo que está en relación con la expiración. Es un músculo expiratorio. Vamos con el oblicuo menor. El oblicuo menor con inserciones a nivel del cuarto. Si dividimos el arco plural en 4 segmentos, en 4 cuartos, en el cuarto externo del arco plural, del arco plural, en la espina ilíaca anterior superior, en la aponeurocit posterior, que se fusiona con el músculo trapecio. De ahí, de esos puntos de referencia, de estos puntos de referencia, estamos hablando del oblicuo menor, del cuarto externo del arco plural, de la espina ilíaca anterior superior, de la aponeurocit posterior, que se fusiona de fusión con un trapecio.
desde ahí va a ir a terminar en las tres últimos cartílagos portales, en el borde superior del pubis, a nivel de la cresta testínica, y en el borde interno del reflejo anterior. Y esa es la definición del oblicuo menor. El oblicuo menor se encuentra por debajo del oblicuo mayor. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Ya vamos a ver las apodosis de estos músculos en la construcción del músculo. Hoy otro músculo ancho es el músculo transverso del abdomen. ¿De dónde va el músculo transverso del abdomen? Cara interna de los seis últimos cartílagos frontales, de la cresta ilíaca, del cuerpo externo del arco muscular, muy similar al oblicuo menor, de la apófisis transverso de la columna lumbar. De ahí, ese músculo, este músculo ancho va a ir a terminar en el borde externo del recto, de los rectos anteriores del abdomen, no recto, no me refiero al recto, al borde externo de los músculos rectos anteriores del abdomen, y va a constituir, a formar este abdomen. Y ahora vamos a ver cómo se forma este abdomen. La inervación a través de las órganos genitales y la función de defecación, misión y vómito. Ya, muy similar a los restos anteriores. Finalmente, vamos a tener tres músculos que se encuentran formando parte de la pared posterior del abdomen, y esos músculos son el cuadrado de los lomos, el psoas ilíaco, o psoas mayor, y el psoas menor. El cuadrado de los lomos tiene su origen a nivel del ligamento iliolumbar, a nivel de la cresta ilíaca, y de ahí va al borde inferior de la duodécima costilla y apófisis transversa de la rémora abdominal. El cuadrado de los lomos está en relación con el riñón. Entonces, si nosotros tenemos una patología renal, una infección urinaria alta, ¿qué le vamos a hacer al paciente? Vamos a darle unos golpecitos acá, a nivel de la región lumbar. Y si hay dolor, se manifiesta el dolor, puede ser la contractura lumbar o puede ser un problema renal. Entonces, tomográficamente, eso nos ayuda a orientarnos en alguna patología que pudiese tener el paciente. Bueno, varios de ustedes, por lo menos una vez en su vida, han ido al médico y el médico los ha hecho sentar y les ha golpeado la parte posterior del abdomen, ¿no ven? A ver si no hay, si hay una hipertensión positiva, entonces pensamos en una patología renal. O puede ser que hacen ejercicio, que se ayude a resultar normal, pero eso es importante cuando estamos hablando de esos músculos o la relación que existe con esos músculos. Otro músculo que corresponde a la región posterior es el psoas ilíaco. Ya va de la 12ª vértebra dorsal, primera, segunda, tercera y cuarta lumbar, fosa ilíaca interna, y termina a nivel del trocánter menor. ¿Ya? Esa es la inserción del psoas mayor. De tal manera que la función, ustedes observan, aparte que está inervado por los alómenos genitales, la función de este músculo es la inclinación, la flexión del músculo sobre la pelvis. El cuadrado de los lomos, el cuadrado lumbar, también lo llaman cuadrado de los lomos, cuadrado lumbar, es un músculo que tiene una función de inclinar la columna, es decir, de inclinar la columna tanto a la izquierda o a la derecha, respectivamente. En cambio, el músculo psoas mayor, como termina a nivel del fémur, a nivel del
finalmente tenemos otro módulo que es el psoas menor, que también va de la 12ª vértebra dorsal y primera vértebra dorsal, termina a nivel de la eminencia iliopectina. La eminencia iliopectina que se encuentra a nivel entre el tubo y el hueso ilíaco, que está la eminencia iliopectina. Eso lo tienen que hacer los músculos. Ustedes observan ahí, que no se ve muy bien, pero aquí está el cuadrado lumbar. ¿Ya? Aquí está el tendón del psoas ilíaco. Y hay un punto que está en el psoas menor, por eso es menor, no llega al fémur. La parte aquí está, si bien va de la 12 y de la región lumbar, de la vértebra lumbar, no termina a nivel del fémur el psoas menor. En cambio, el psoas mayor, por eso el psoas ilíaco, va hasta el trocánter menor que se encuentra a nivel del fémur. Entonces, esos son los músculos que ustedes deben trabajar. ¿Ya? Y no olvidarse. Bien. Si observamos esta imagen, ustedes tienen qué músculos son estos. Los rectos anteriores del cuerpo. ¿No ven? Y todos los músculos están envueltos por la aponeurose. De tal manera, si ustedes ven acá, es como una vaina del sable. La aponeurose, son los músculos rectos anteriores. Ambas aponeuroses de los rectos anteriores en la línea media se fusionan y constituyen lo que la línea alba, línea media, que va desde la apéndice sifoide hasta el pubis. De la apéndice sifoide hasta el pubis. Bueno, esta línea media. En el extremo con el borde interno del nodo. Y en el borde externo, este es el borde externo. ¿Lo ves? Acá tenemos el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso. Las aponeuroses de estos músculos, de los tres músculos, terminan como un punto de referencia, terminan fusionándose o a nivel del borde externo de los músculos rectos anteriores. Bueno, ven, como ven. ¿No? ¿Sí? Este es el oblicuo mayor, el oblicuo menor y este es el músculo transverso. Son los músculos transversales. Pero los tres músculos, cuando se acercan a la parte anterior de la apóneus, terminan fusionándose a nivel de la aponeurose, a nivel del borde externo de los rectos anteriores. ¿Ya?
rural, recordando un poquito el oblicuo mayor termina insertándose en otro punto del cielo del comienzo. En la esquina y el cartero superior forma el arco rural a nivel del pubis y a nivel del monte estrecho de los restos anteriores. ¿Recuerdan? Entonces, si ustedes observan, en este imagen, acá tenemos el arco rural, un arco que va de la esquina y el cartero superior hacia donde es el público. Un arco, una cinta. Esa cinta que sea rural tendría que construir el piso o la pared interior se inclinada. De tal manera, vamos a ver. Cuando hablamos del conducto lineal,
Entonces, si ustedes observan, en esta imagen, vamos a ver que el arco rural y por debajo del arco rural atraviesan pasos como es la feria, el medio rural, la arena central. Y ahora aquí vamos a ver un cambio que es el gran cambio de complejo, que cuando es un proceso inflamatorio de problemas del uno de los miembros, donde se va a impactar, el dolor que va a manifestar el paciente, que eso lo vamos a ver que es a nivel de la ingle, y dolor ahí. Ustedes hagan la prueba, pueden prender con vidrio, o en claro, ahí. Porque uno lo va a hacer, ¿qué es lo que va a suceder? El dolor se va a manifestar. Obviamente no hagan eso. ¿No es? Entonces, tal vez algunas veces les ha pasado el dolor de ese nivel y hay una impactación del caño, de una lesión que se crea. O haría lista. ¿Listo? Entonces quiero hoy que ustedes me entiendan. Hemos llevado los músculos anchos del estómago, la inserción del estómago. Las aponeuroses de estos músculos vienen a formar parte de la pared tectoinguinal. Y el tectoinguinal está constituido por una pared anterior, una pared posterior, una pared superior, una pared inferior y dos orificios. Un orificio tendría a ser superficial, ya, o externo, o sea, de afuera, y un orificio profundo llamado también interno. Bien, esta imagen, si ustedes observan, este conducto inguinal lo podemos dividir en tres tercios: un tercio externo, o una porción externa, una porción media y una porción interna. ¿Ya? Ligeramente, el conducto inguinal ligeramente oblicuo. Si ustedes toman como referencia la espina ilíaca antera superior y el pubis, es decir, entre el muslo y la pelvis, en la tresura, el pliegue que hace tendría esa relación inguinal, de ahí está el conducto inguinal, ligeramente oblicuo. Bueno, bien, hasta ahí no hay medio. ¿Cómo está constituida la pared anterior del conducto inguinal? ¿Quiénes forman parte de la pared anterior del conducto inguinal? Tenemos aponeurosis, membrana tendinosa aponeurótica de qué músculo, con aponeurosis del oblicuo mayor y fascículos inferiores del oblicuo menor. Entonces, aponeurosis o fascículos del oblicuo mayor y fascículos del oblicuo menor vienen a constituir la pared anterior del conducto inguinal. Entonces no hay donde pegar. ¿Acá? ¿Ya? Ahí está la pared anterior. Aponeurosis del oblicuo mayor y fascículos del oblicuo menor. No se ve la pared posterior. La pared posterior del conducto inguinal está constituida por las fascias transversales. Las fascias transversales es la aponeurosis del músculo ancho del abdomen. Fascia transversal es la aponeurosis del músculo ancho del abdomen. Esa pared posterior está reforzada por ligamentos. Si dividimos esa pared posterior en tres tercios, ¿ya? En tres tercios. El tercio externo está reforzada por el ligamento de la fascia falsa. Reforzada por el ligamento, por un ligamento que se llama ligamento de la fascia falsa. La parte media, el tercio medio, solo viene a formar parte de las fascias transversales. No está reforzada. Y ahí están los pasos femorales. Entonces es la parte más débil. El tercio medio es la parte más débil. En relación al orificio interno. Y el tercio interno está reforzado por, ustedes, aparte de las fases transversales, está reforzado por el ligamento de Mengele, el tendón conjunto y el ligamento de Colles. Pero vamos a ver que
que las fibras aponeróticas de los tipos menor y la del trapezo van a contribuir a formar el tendón conjunto. Entonces, el tendón conjunto que está constituido por fibras de los tipos menor y del trapezo. Ese tendón conjunto, si ustedes refuerza a la pared posterior. Ya, perdón. Bien. De ahí viene. Pregunto, el tendón conjunto está constituido por fibras de queso de los tipos menor y de trapezo, que refuerzan la pared posterior de todo tu universo. Encontramos dos orificios. En un orificio superficial, que hemos visto, orificio superficial, pero ese orificio superficial está constituido por pilares, es decir, a nivel del orificio superficial encontramos pilares, un pilar externo, un pilar interno y un pilar exterior. Tanto el pilar interno y el externo están constituidos por fibras del oblicuo mayor. Claro. Si estoy hablando del lado derecho, el pilar externo y interno es constituido por el oblicuo del lado derecho, pero el pilar posterior está constituido, si hablo del lado derecho, está constituido por fibras del oblicuo mayor del lado izquierdo. Entonces, ¿me entienden? En el orificio superficial encontramos tres pilares: un pilar externo, un pilar interno y un pilar posterior. El pilar externo e interno constituyen el oblicuo del mismo lado, pero si estoy hablando del pilar posterior, es aponeurose del oblicuo opuesto del lado izquierdo. Si hablo del lado derecho, la aponeurose del oblicuo, parte de la aponeurose del oblicuo mayor del lado izquierdo va a formar ese pilar posterior del lado derecho, y al revés, el pilar posterior del lado izquierdo, el orificio izquierdo, va a formar parte aquí, aponeurose del oblicuo del lado derecho. Como dice acá. Entonces, en el orificio superficial está representado por separación de los pilares interno y externo, que son dependencia de qué? No hay problema. ¿No ven? En el hombre se puede palpar ese orificio siguiendo el cordón espermático de los testículos. Para aquellos que tienen testículos, introducen el pelo sobre el borde superior del testículo y ustedes pueden introducir el pelo. Ahí está el orificio y el balón, el orificio superficial, de favor, como un anillo. La mujer obviamente no tiene. A esto es lo que nos referíamos. El pilar posterior, que también se llama ligamento de Colles, que reforzaba la pared posterior, si ustedes recuerdan, ¿cómo se forma el pilar posterior? Del oblicuo opuesto. Pregunto. A ver. El pilar posterior del orificio superficial del lado derecho es dependencia de qué aponeurose, de cuál de los oblicuos. De los oblicuos. Eso, no me da a eso. En cambio, si yo le pregunto, el pilar externo, el interno y el externo del orificio superficial del lado derecho son dependencias de qué? Del oblicuo mayor del lado derecho. Entonces, solo eso. Bien, y finalmente hay un orificio, porque les decía 4 paredes y 2 orificios. Hay un orificio profundo. Un orificio profundo. Y ese orificio profundo es una simple hendidura, como dice acá, de las fases transversales, por fuera de los vasos epigásticos. Está parcialmente limitado por dentro y por fuera por el ligamento de Hasselbalch. Y este orificio va a
anillo, a diferencia del superficial, no está cubierto por densas bandas de tejido conectivo. Es decir, el orificio, como hemos visto, superficial, tenemos tejidos o pilares que refuerzan el orificio. En cambio, el orificio interno apenas constituido por la base transversal y no está pues reforzado como está reforzado el orificio. De tal manera que el orificio interno tendría a ser más débil, por eso lo que las hernias, bajo la presión que existe dentro del abdomen, se pueden producir las hernias genitales. ¿Listo? Al ceder la presión abdominal. Entonces, eso es muy importante. Esto es muy importante que ustedes aprendan desde ahora, desde la parte anatómica. Es un poquito medio trabajero así, por ahí, algunos elementos, pero cualquier cosa que ustedes vayan a alguna duda, repásenlo, que está en el libro de. ¿Cuál es el contenido? Nos vamos a dicho que es un conjunto virtual. En la moneda, el contenido es el ligamento redondo. ¿De dónde viene el ligamento redondo? Del útero, ¿vale? Del lateral superior, es decir, de los cuerpos superiores, de ahí viene el ligamento redondo, y ahí ingresa por el conducto inguinal y termina a nivel de la región pubiana, ligamento redondo. Y por eso cuando la mujer se embaraza, al haber distensión, contracción del ligamento redondo, siempre el dolor de nivel de pubis y la mujer no crecimiento. Entonces, en la mujer, bueno, el ligamento redondo va del útero y llega al remoto del veno, acompañado de una caída que nace de la epigástica rama de la genital y los tres nervios, los alógenos genital mayor que no, que son parte de la vida. Eso es la mujer, pero en el varón, esto ya no. En el varón, el conducto inguinal en el varón estaría constituido por contenido que es el odor espermático. Bueno, de los testículos, las vías espermáticas van hacia dónde? Tienen que ir hacia los vesículas seminales. ¿Y dónde se encuentran los vesículas seminales? Allá, cerca de la próstata en relación con la uretra. ¿Y cómo va a llegar hasta ahí? Tiene que ir a través del conducto inguinal, para que los espermas producidos en los testículos vayan por la vía espermática y vayan a las vesículas seminales para que en el momento de la eyaculación salga el espermatozoide o la uretra respectivamente. Bueno, entonces, el conducto inguinal en el varón representado por el cordón espermático formado desde los
¿verdad? Pero ahí el sector linfático constituido por conductos diferentes, arterias con conductos diferentes, arteria vestibular, plexo venoso pampiniforme, arteria y vena premasteriana, rama genital del nervio genitofemoral, fibras nerviosas aferentes simpáticas, linfáticos y vestígios del proceso vaginal. Y en la mujer, ¿qué vamos a tener? El ligamento redondo que va del útero hacia el público, y negro, y arteria que acompaña. De esa manera, hemos concluido esta primera parte de la clase que corresponde a los músculos y a la pared inguinal y cuadrúpedo inguinal. Y recomendándole que el tercer parcial básicamente es espectro de neuroanatomía, mente externa, y no mente interna, que lo sabe. Es de Cochabamba, que incluso yo de que era estudiante, niño, no cambió nada. Y eso es lo que tiene que quedar a la letra muerta, ya eso ya lo doy por
Bien, independientemente de eso, ya que hemos visto, si nosotros nos vamos o queremos llegar a la calidad nominal, debemos ir con planes, ¿no? Bien, pedir su apodorosis. Después de la apodorosis, si nos vamos por la línea media, y es pedir su apodorosis y llegamos a peritoneo. Abrimos el peritoneo y estamos en la calidad. Vengo de ser una residente que estaba haciendo una especialidad. ¿Qué dice? Hace un tiempo atrás, yo no soy ya especialista. Me dice, doctor, quiero que me enseñe, que me ayude a operar. Yo te voy a aprender con la residente. Está aprendiendo. Voy a renegar, no podía hacer la mano aquí, el consejo aquí, para que no vaya a dañar una arteria, todo eso. Pero más de eso, no tiene sentido. Más me arreglé. Lo que debería de ser es ella ayudarme a mí y ver cómo hago, cómo manejo el inhibir, cómo manejo hago los puntos, cómo hago, y así aprendo. Pero siempre puedo enseñar, distinto a que me ayude a mí varias veces, una o dos veces, todo depende, eso va a depender de la capacidad que cada persona tiene de poder aprender o no aprender. Y eso va a ser, solo muchas veces digo, una sola vez, la segunda vez no puedo hacerlo mejor que el cirujano. Si tienen criterio, si nacen con ese don de cirugía, el cirujano, no todos van a ser cirujanos. Pero hay gente que es músico, desde niño, que tiene oído, que es práctico en la parte manual. A las mujeres que estén rápido, bonito, qué sé yo, otros que no pueden tener. Entonces, todos no van a tener las mismas particularidades o capacidades como ustedes lo van a llamar. Y ahí hay muchos cirujanos que no deberían de ser cirujanos, porque nunca es su vida. Aunque hagan 1000 cirugías, van a aprender. No todos van a ser cirujanos. Bueno, y hay médicos internistas, otros médicos que deberían de ser cirujanos, porque tienen hasta cirujanos plásticos, qué sé yo. Pero por eso detectivos se fueron a otra especialidad. Bueno, se fueron a la cardiología. Y cardiología no le va muy bien, o qué sé yo, que deben ser mejor plástico. Eso viene genéticamente, viene la predisposición desde los testículos de su padre y de los ovarios de su madre. Que se puede aprender, que se puede, pero no va a ser aquella que nace con ese don innato para poder ejercer esa. Todos pueden ser cirujanos, pero va a haber algunos cirujanos que aprenden más fácil, que tienen mayor técnica, ese don innato. ¿Cómo van dando detalles? Entonces, cuando siguen estudiando, en algún momento tengan que escoger su especialidad y cojan la especialidad que les parezca y ustedes vayan a ser buenos en esa especialidad. Les decía que conozco cirujanos que nunca aprendieron, que ya van a jubilarse y siguen, digamos así. ¿A dónde iban? Cuando le digo a la residente, a ver, te ayudo ya, pero vos me vas a ir escribiendo plan por plan, qué es lo que estás comprando, qué es lo que estás haciendo. A ver, no somos de agarrar el titular importante, ya bien, cortarla bien, ya bien. Después, ¿qué más vas a cortar? ¿De qué más? Ya puedes decir, no puedes, el doctor nervioso, no me acuerdo cómo va a ser posible. ¿A dónde quiero llegar?
la anatomía es importante porque ustedes cada corte que tienen que hacer, ¿no? Y cada paso que van a ligar, tienen que saber qué arteria es, qué paso es, qué está cortando, de lo que todo el mundo no gana. Y estamos hablando de los médicos que ya están formándose especialistas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esa recomendación? Bien, por lo menos la piel que va a estar, ¿qué vamos a hacer? La grasa, tejido celular subcutáneo, ¿correcto? Tejido celular subcutáneo. Por debajo de eso, ¿qué vamos a tener? Aponeurose. Si nosotros hacemos una incisión de la línea media de la apéndice linfoide hacia el tubis, ahí los restos anteriores se unen a la aponeurose y forman la línea media, la línea alba. Entonces, ¿qué vamos a cortar? Aponeurose. ¿No ven? Salvo que me vaya un poquito lateralmente, ahí debe pegar nosotros la aponeurose, ¿no? La aponeurose va a tener después que pego al mundo. Y eso es lo que no quiero. Entonces, entro por la línea media, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurose y llego a la última capa de tejido conjuntivo que es el peritoneo. Como ustedes están viendo verde, peritoneo. ¿Qué es el tejido celular subcutáneo? Pues peritoneo. Llegué al peritoneo, ¿a qué peritoneo? Parietal. Para el peritoneo, parietal, la pared. ¿Verdad? ¿Bien? Entonces el peritoneo es una hoja de tejido conectivo que cubre la pared interna de la cavidad abdominal. ¿Bueno? Y en la pared posterior del abdomen, ese peritoneo que era parietal se convierte en peritoneo visceral. ¿Por qué visceral? Porque va a cubrir la víscera. ¿De acuerdo? Más o menos parecido cuando volvemos un poquito al tórax. En el tórax hablábamos de la membrana, que se llamaba la membrana que cubre los pulmones. Claro, había una prueba parietal y hay una prueba visceral, lo mismo, similar. Entonces, la prueba parietal, al pulmón, a nivel del niño pulmonar, se convertía en prueba visceral y cubría con su barniz, cubría los pulmones, recuerdan ustedes, ¿no? La prueba mediática, etcétera. Acá, similar, de lo que se llama peritoneo parietal. En la pared posterior del abdomen, esa prueba parietal se convierte en prueba visceral. ¿Qué significa? Envuelve a la víscera. Fisiológicamente, cuando hablamos del intestino, el intestino tiene una capa externa que se llama la capa externa del intestino. La serosa. La capa serosa. Luego, por debajo de esa capa celosa, ¿qué va a estar? La capa muscular. Y por toda la muscular, la submucosa y la mucosa. ¿Qué va en histología? ¿Ah? ¿Qué está llevando entonces? Ya estamos terminando la gente. ¿Por qué el tema va? ¿Cuántos tejidos básicos? Ya. Vamos con el estómago. El estómago igual, está envuelto, está cubierto por una membrana por fuera, que es el peritoneo visceral, que es la serosa. Por debajo de la serosa está la capa muscular, de fibras longitudinales, circulares, etc. La submucosa y la mucosa. Lo mismo en el intestino. ¿No es? El intestino es igual. ¿Sí? Entonces, estructuralmente, ese peritoneo parietal se convierte en peritoneo visceral. Al convertirse en peritoneo visceral, ¿qué significa? Que envuelve a las vísceras. Y al envolver a las vísceras, le da la protección, es decir, constituye a la capa o a la pared externa o capa externa de esta víscera, que es la serosa, que está pegada.
llama repliegues. Y esos repliegues se denominan mesos, epiplones, la fascia de coliscencia y los ligamentos. Entonces, partamos de lo siguiente. El peritoneo parental, ya saben que el peritoneo parental que cubre la pared del abdomen, especialmente en la pared anterior y pared lateral, o el peritoneo parental. Cuando llega ese peritoneo parental a la pared posterior, se convierte en peritoneo visceral. Pero al mismo tiempo de convertirse en peritoneo visceral para constituir pliegues. Y esos pliegues son los mesos, ¿ya? Los mesenterios, el epicón, las fascias y los ligamentos. ¿Qué son entonces los mesos, los mesenterios, los ligamentos, las fascias? Son repliegues peritoneales. Que lo vamos a ir, o mejor dicho, como dice acá, repliegue. ¿De quién? Repliegue de quién? Del peritoneo parental. Se rompe el peritoneo parental que se convirtió en visceral y constituye a formar esos repliegues. ¿Está claro? Ahora vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Cuando hablamos de meso, es un repliegue peritoneal que une una víscera a la pared, o que lo fija, si ustedes quieren, una víscera a la pared del abdomen. Y a través de ese meso, a través de ese repliegue que se denomina meso, encontramos vasos de importancia. ¿Me explico? Por ejemplo, tenemos el cielo, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide. El colon transverso está fijado a la pared posterior del abdomen a través de un meso. Ese meso se llama mesocolon transverso. Es decir, ¿y qué es el meso? Es un repliegue peritoneal que está fijado en la víscera a la pared. Pero en medio de ese meso encontramos vasos. Ahí están las arterias que corresponden a la mesentérica superior y mesentérica inferior, formando un arco vascular. ¿Está claro? Todo completamente. Meso, repliegue peritoneal que fija la víscera a la pared. Esos son los mesos. Mesocolon transverso. Hay otro meso que viene del colon sigmoide, también tiene su meso. Hay un pequeño meso que tenemos a nivel del cielo. Y parecido al meso, llamamos también al mesenterio, que es igual que el meso. El mesenterio es un repliegue peritoneal que el intestino delgado está fijado a la pared posterior del abdomen. El yeyuno está fijado a la pared posterior del abdomen a través de un repliegue que se denomina mesenterio. Mesenterio o meso, solo el nombre, pero al final es un repliegue peritoneal donde se encuentra, que fija una víscera a la pared posterior. Ambos son similares, pero lo único que cambia es un nombre. Meso se llama cuando es el colon transverso y mesenterio cuando es el intestino del yeyuno híjo. Pero al final ambos son repliegues peritoneales que fijan la víscera respectiva a la pared posterior del abdomen. ¿Está claro? ¿No hay duda? Eso es meso o mesenterio. La única que cambia es el meso cuando hablamos del colon transverso y mesenterio cuando hablamos del yeyuno híjo.
río mediterráneo, muy similar a los epicones, con la única diferencia que cuando hablamos de epiclón, une un órgano a una víscera o víscera con un órgano. Por ejemplo, el hígado está unido al estómago, a la curvatura menor del estómago, a través de un epiclón que se llama. Entonces, los epiclones que son repliegues peritoneales que unen dos vísceras, un órgano a otra víscera. Por ejemplo, el hígado está unido a través del epiclón menor con el estómago. ¿Vale? El igual tienen estos vasos de importancia. Vasos de importancia, porque por ahí está la arteria. Entonces tenemos el epiclón menor que une el hígado a la curvatura menor del estómago. Tenemos el epiclón mayor que es otro repliegue que une la curvatura mayor del estómago alrededor del colon transverso. Lo que quiero que se grabe el concepto. Meso, repliegue peritoneal que fija la víscera a la pared de la boca. Cuando hablo de epiclón, repliegue peritoneal que une un órgano a una víscera o una víscera entre vísceras. ¿Listo? Por eso le damos un ejemplo. Del hígado al estómago es un órgano que fija a una víscera. Estamos hablando ahí del epiclón menor. No estamos hablando del epiclón mayor que une dos vísceras. Ahí el colon, el estómago por favor. ¿Ya? Las fascias. ¿Qué son las fascias de acuadiscencia? Le doy un ejemplo. A nivel, especialmente en el colon ascendente y colon descendente, ambos segmentos del intestino grueso están pegados a la pared superior del abdomen. Al pegarse, al estar pegados en frote, contacto el epitelio o los epitelios que están en contacto van a sufrir una especie de, podríamos decir, ya no de, o lo que viene a llamarse una coalescencia de los epitelios, un desgaste de epitelio, ya los epitelios van a estar como pegados. Por eso lo hablamos de coalescencia, el contacto de esa víscera con la pared. El epitelio que le cubre va a desgastarse y se va a ver una coalescencia, como si tuviese el nombre como colado, como prendido, de proceso de coalescencia. ¿Listo? Coalescencia. Entonces, ¿qué vendría a ser las fascias de coalescencia? Son repliegues, en este caso, estamos hablando del contacto que va a haber entre la víscera y la pared, que los epitelios van a estar, por decirle, una pérdida de epitelio y ya las estructuras anatómicas van a estar muy pegadas, contacto. De ahí viene la coalescencia, que no tiene pasos de importancia, esa gran diferencia. No hay pasos, como había en los mesos y los mesenterios. Solo que están pegadas ahí dos estructuras con el nombramiento del epitelio. Esa es la
ligamento, despliegue del peritoneo que une un órgano autónomo o a la pared y que no llevan elementos nobles, es decir, no hay arterias, no pasa. ¿Claro? La fascia de coalescencia, de lo que ustedes hablamos anteriormente, adherencia constante entre dos hojas peritoneales que se tocan y pierden su epitelio, es decir, había deslustramiento del epitelio y se pegaba. Coalescencia. ¿Listo? Se ve en órganos que rotan y se aplican a la pared abdominal. Como ejemplo, el colon ascendente, el colon descendente. ¿No? El duodeno páncreas, igual manera que está pegado a la pared posterior. ¿Ya? Son ejemplos de coalescencia. Cuando hablamos de ciclón, requiere de unos dos órganos entre sí. ¿Ya? Ahí tenemos el peritoneo y el elemento noble más y ejemplo del ciclón menor con el ciclón mayor. El ciclón y meso son referencias peritoneales que un órgano avisa a la pared. En cambio, el ciclón un órgano no avisa, no a la pared, el órgano revisa. ¿Está claro? Eso es el peritoneo. De tal manera que finalmente, de acuerdo a la estructura anatómica, de acuerdo al peritoneo, encontramos órganos dentro de la cavidad abdominal, órganos que son peritonizados, porque están peritonizados, estructuras anatómicas que están por detrás del peritoneo, por lo tanto son retroperitoneales, y estructuras anatómicas que están dentro de lo que es el peritoneo, de la cavidad peritoneal, que hay una sola. Entonces, con todo eso, ya, clasificación de los órganos. Cuando vamos a la cavidad abdominal, lo podemos clasificar a los órganos de la siguiente manera: peritoneales o peritonizados, ¿cuáles son los órganos peritonizados? Peritoneales o peritonizados. Por ejemplo, el estómago, el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso. Son órganos peritonizados que están envueltos en peritoneo. ¿Está claro? Bien. Estructura anatómica extraperitoneal, que no están envueltos por peritoneo. Extra, está por fuera, extra, por fuera. De los cuales vamos a tener los retroperitoneales y los subperitoneales. ¿Cuáles son estructuras? ¿Qué estructuras anatómicas están por detrás del peritoneo? Retroperitoneales. A ver, en la línea media vamos a ver la vena cava, la aorta abdominal. Son retroperitoneales que están por detrás del peritoneo. Los riñones, los ureteres, son retroperitoneales que están por detrás del peritoneo. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de vía urinaria, ya de los riñones son retroperitoneales. Los ureteres son retroperitoneales. Las arterias del hueso caliente, como son la vena cava, la aorta, son retroperitoneales, no están envueltos en el peritoneo. Y otras estructuras subperitoneales, por ejemplo, tenemos subperitoneales que están por debajo del peritoneo, la vejiga, pero no en su totalidad la vejiga. La vejiga tiene dos paredes, una pared posterior superior y una pared anterior inferior. La pared anterior inferior no está peritonizada, pero la pared posterior superior sí tiene peritoneo. El útero, parte del útero, es decir, el cuerpo del útero está peritonizado, pero el cuello, hay una porción del cuerpo que no está peritonizado. Está es subperitoneal. Y finalmente,
Y retroperitonizado, hay algunas estructuras que son muy pocas, retroperitonizado, que son aquellas que tienen peritoneo visceral, pero que por rotación y por coalicencia se fusionó al peritoneo parental y parecen ser intraperitoneales como ser el complejo duodeno mal. La porción del intestino delgado del duodeno, ¿ya? Se lo considera como órgano retroperitonizado, no retroperitoneo, no órganos retroperitonales, sino retroperitonizado, que están envueltos en peritoneo, pero por la absorción que hacen, por la oxidación que tienen, se convierten en estructura anatómica, como dice ahí, retroperitonizado. Distinto a las estructuras extraperitoneales o retroperitoneales. Estamos hablando del retroperitonizado. ¿Qué estructuras anatómicas son retroperitonalizadas? El duodeno y el pano. Pero ¿qué estructuras son retroperitoneales? No retroperitonalizadas, sino retroperitoneales. Hablando de los riñones, hablando de los ureteres, hablando de los vasos del esofágico. Esa es la diferencia entre estructuras anatómicas retroperitonalizadas, retroperitoneales y retroperitonalizadas. Son dos términos totalmente diferentes. ¿Está claro? Cuando el día que voy a tratar de un rato y lo van a saber. ¿Y qué estructuras son intraperitoneales? No estoy hablando de peritonalizadas, sino intraperitoneales. Hay una sola estructura que es intraperitoneal, que son los vasos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes dominen lo que significa peritoneales o peritonizados. ¿Qué significa extraperitoneales? ¿Qué significa retroperitonizado? ¿Y qué significa intraperitoneal? Son cuatro términos totalmente distintos y diferentes que ustedes deben saber. Listo. Por ahí, preguntas. A ver, de todas estas estructuras, digamos, anatómicas, ¿qué estructura anatómica es intraperitoneal? No sabemos qué será. El ovario no está envuelto por peritoneo, porque si tuviese el ovario envuelto por peritoneo, ¿qué pasaría en el estallido folicular? El peritoneo no dejaría que estalle, ¿no ves? No habría ovulación, el folículo de grasa no podría abrirse camino por esa hoja peritoneal, no se puede embarazar. Por lo tanto, estructuralmente el ovario no tiene peritoneo. Son células. Hay una dieta de tejido con un peritoneo, lo que facilita a que cuando hay un estallido folicular dé paso para la liberación del óvulo, efectivamente, y la trompa succiona. Y va el óvulo, viene el espermatozoide y hay la fecundación. Pero, bien, con eso hemos concluido todo lo que es la pared inguinal, todo lo que es el conducto inguinal y todo lo que es la próxima clase, la siguiente clase, vamos a partir ya a estudiar los órganos que están dentro de la cavidad. Y vamos a empezar hablando de que la cavidad abdominal está dividida en dos compartimientos. Uno, compartimiento superior, que es supranesocómico, y un compartimiento inferior, que es infranesocómico. Y empezaremos viendo el estómago, duodeno, yeyón sanguíneo y colon, para la clase acelerando. Y con una segunda clase terminamos lo que es irrigación, generación y estudiamos hígado de parte. Dos clases.
y 2 clases para